versículos 24 al 32, que será texto base para la exposición de la Santa Palabra en esta ocasión, en labios del anciano gobernante Gerardo Aarón Velázquez. Gracias, hermano. Bien, en la palabra de nuestro Dios, en capítulo 1 de esta epístola, vamos a leerlo todos juntos. Estos versículos es un pasaje corto. Tratemos de comprender lo que estamos leyendo, es palabra de nuestro Dios. Dice entonces esta porción de la Escritura: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias te damos por esta tarde que nos permites reunirnos. Pedimos, Señor, que la palabra que hemos de escuchar, Señor, sea en nuestros oídos, Padre Santo, redarguida a través del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que podamos entenderla como palabra tuya, Señor, que podamos nosotros entender cuál es el propósito de esta en nuestras vidas, Padre, y que busquemos con esta no solamente poder entenderla, sino sobre todas las cosas poder alabarte y glorificarte a través de este entendimiento. Gracias te damos por ello, pedimos tu presencia en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Podemos ver esta parte de la Escritura desde dos perspectivas. Una, muy sencilla, en la cual vemos todo lo que nos está diciendo aquí la palabra, y entonces prácticamente concluir: el hombre ha pecado y continúa en su pecaminosidad. Y tenemos aquí algunos ejemplos y podemos dar estos. O tratar de ver la parte complicada y ver más allá de lo que hay aquí en esta parte de la Escritura, lo que el Señor nos quiere decir. Ambas vamos a tomarlas en cuenta en este momento. Estamos en el estudio del capítulo 1, la parte final del libro de Romanos. En términos generales, hermanos, yo quisiera que tomáramos no solamente desde el 24, sino regresásemos un poco desde el versículo 16 hasta el final de esta. En términos generales, esta parte podríamos nosotros decir que habla sobre la justificación por la fe. Es decir, ¿cuál es la moneda que vamos a utilizar nosotros para ser partícipes del regalo que el Señor nos está dando? Para que ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz sea para nosotros una realidad de nuestra vida. ¿Cuál es esa moneda de cambio? Mucho ha sucedido a lo largo de la historia y la Iglesia romana ha
inventado, porque perdón por la franqueza, no hay otra cosa más que decir eso, inventado tantas monedas que el hombre dice, entre más difícil sea adquirir esta moneda para poder dar y obtener esto a cambio, pues más seguro estoy de que va a ser para mí. ¿Y de qué estoy hablando? Penitencias, por ejemplo. ¿Quieres ser salvo? Tienes que realizar esta penitencia. ¿Cometiste este pecado? Tienes que venir y hacer esto, y entonces podrías quizás ser salvo de ese pecado en específico. Hay que tener cuidado también con esto. Y aquí lo que el apóstol está dejando bien claro es que esta moneda de cambio, esta justificación se da única y exclusivamente por fe. Nada más. Esto fue el primer impacto que tuvo Martín Lutero, que la justificación es por fe, que ese viaje, ¿se acuerdan? En algunas ocasiones hemos platicado y espero hayamos visto por alguna circunstancia la película de Lutero o documentales de la época antes de la Reforma, cómo la gente realizaba viajes penosos y penuriosos y subían escaleras de rodillas y pagaban hasta el dinero que no tenían por unas indulgencias. Y entonces Lutero, cuando lee que es la justificación por fe y que es gratis, simple y sencillamente se va de espaldas. Dice, todo eso no sirve, es por fe. Bueno, podríamos nosotros decir que del versículo 16 hasta el final, el tema general es la justificación por fe. Y podemos distinguir tres cosas principalmente en esta porción de la Escritura. Primero, la justificación es real y es necesaria. Es decir, la justificación existe. No es una mentira inventada. Es una realidad en la vida de todos los hombres, quieran verlo y aceptarla o no. Es una realidad. La justificación existe y el hombre, por su naturaleza pecaminosa, necesita esta justificación. La justificación es una necesidad para el perdón del hombre. La segunda parte que podemos nosotros ver es que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que pone en acción su fe. Es decir, ¿cómo vamos a obtener nosotros esa fe que es necesaria para obtener esta justificación que viene única y exclusivamente a través de la fe? Pues a través del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, la predicación de las noticias que tiene Dios para ti. Ese es el Evangelio. ¿Y en qué consisten esas noticias? Ese Evangelio, esa noticia dice lo siguiente: atención, tú, pecador, hay una manera en la que puedes ser redimido. Hay alguien que va a cumplir, que puede cumplir. Decían en aquel entonces, hoy podemos decir que ha cumplido con los requisitos para pagar por tu deuda. ¿Qué deuda? Tus pecados. Nosotros, como criaturas, como parte de la creación, como hombre, hemos pecado. ¿Quién es el que tendría que pagar por este pecado? Pues el hombre. El que tiene la deuda, el que cometió la falta, es el que debe de pagar por esta falta. Pero el hombre estaba imposibilitado para pagar por su falta, por el pecado. Se necesitaba alguien que pudiera vencer al pecado. Y esa es la buena noticia, ese es el Evangelio, el Evangelión. Hay alguien que puede, que vino y que lo hizo, y su nombre es Cristo. Un segundo tema que podemos ver aquí es esta justificación que viene a través de este Evangelio. Es necesario para los gentiles también. Esto es muy importante
porque recordemos que en época del apóstol Pablo, cuando fue escrita esta carta, se pensaba que esta justificación venía solamente para los judíos, y los que no pertenecían a este pueblo judío, los que estaban fuera de este pueblo judío, no podían tener acceso a esta justificación. Por lo tanto, eso nos excluiría. Nosotros no somos judíos, nosotros seríamos gentiles. Y esta justificación es real y necesaria también, no solo para los judíos, sino para los gentiles. Y finalmente, que sería sobre lo que vamos a hablar, porque estos otros dos temas ya se han abordado, y esta última parte, la parte real, una de las realidades. Aunque conocieron a Dios, y aquí cuando decimos aunque conocieron, esto está implicando un universo de destinatarios. ¿Qué destinatarios? Los que ya mencionamos en el apartado anterior, que son los judíos y los gentiles. Hablando de todos ellos, aunque conocieron a Dios, y aquí el aunque nos está dando una consecuencia de sabían lo que pasaba, sin embargo, ni le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No reconocieron a su Salvador, ni a esta salvación. Bueno, empezamos y vamos viendo qué es lo que tenemos nosotros en esta parte. Empieza nuestro texto en el versículo 24, desde una perspectiva, digamos, triste, vista desde como lo ve el apóstol Pablo. Por eso, dice el versículo 24, dejándolo seguir sus, ¿cómo dice, hermanos? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Tenemos que entender, primero, no podemos desligar lo que hay en este texto con lo que ya venía diciéndose en los textos y versículos anteriores. Primero, como esta es una continuación de una idea, da la continuación de la idolatría. Y no podemos nosotros desligar, es decir, separar lo que se está diciendo en este texto con lo que ya se había mencionado en textos anteriores. Aquí vemos nosotros que hay una relación muy estrecha entre la idolatría, que viene en el versículo 23, y la inmoralidad. La inmoralidad. No podemos nosotros decir, es que es inmoral, pero no es idólatra. Lo que podemos nosotros, uniendo las ideas del 23 y del 24, como lo expresó Salomón, la idea de hacer ídolos y la idea de comenzar con la idolatría es el principio de la inmoralidad. Esto es lo que el apóstol Pablo está queriendo mencionar. Por eso, primeramente habla sobre la idolatría. Y en esta parte empezamos a ver algunas, porque no son todas, algunas de las consecuencias de la idolatría. Y ya se ha hablado amplio sobre lo que es la idolatría. La idolatría puede ser tan tácita como cualquier cosa, como un ídolo, una imagen de algo, y adoremos ese algo. Esa idolatría tiene consecuencias, y la inmoralidad es una de las consecuencias de la idolatría. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta
en dónde y el momento en el cual el apóstol estuvo escribiendo la carta de los romanos, la carta a la iglesia que estaba en Roma. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo, él se encontraba físicamente en Corinto, y Corinto era un Sodoma y Gomorra en ese momento. Es decir, había incluso localmente en esa época una frase que era vivir como en Corinto, y que esto significaba tener una vida sin límites. ¿A qué nos referimos? A sin límites. Y sin límites es, no hay un alto, no hay un freno en lo que quieran, en el ámbito y en la vida que quieran, en el aspecto de su vida que ustedes se imaginen, no había límite. Eso era vivir en Corinto. Ese era el entorno en el cual el apóstol estaba escribiendo su carta a los romanos. Y eso es parte de lo que el apóstol quería prevenir a la iglesia que estaba en Roma. Tengan cuidado de vivir como se vive en Corinto. Por eso también empieza a tener todo este enfoque que le va dando, que empezó desde los versículos anteriores sobre la idolatría y que ya viene aterrizando, y como vamos a ver un poquito más adelante, ya en una lista específica. Bueno, aquí hay algo que también hay que... Bueno, ¿qué sucedía, por ejemplo, en Corinto? Nada más para darnos una idea, una pincelada sobre lo que era el que no había límite y de lo que significaba el vivir en Corinto. En el templo de Corinto, tan solo en el templo de Corinto, había más de 1000 sacerdotisas promotoras de la lujuria. En el puro templo de Corinto había más de 1000 que se encargaban precisamente de esta tarea. Eso era vivir en Corinto. Otra cosa que podemos ver nosotros es 3 veces encontramos en esta parte del 24 al 28, y lo podemos ver en el versículo 24, en el 26 y en el 28, la frase Dios los entregó. ¿Cómo debemos nosotros de entender esa parte de Dios los entregó? Y después viene ya precisamente alguna consecuencia o alguna mala acción. Debemos entender que entonces Dios tomó a estas personas, a esta iglesia que estaba en Roma o los que estaban en Corinto, y los cogió y los dijo, órale, al pecado. O simplemente porque como eran pecadores, dijo, pues que sigan pecando. ¿Estamos entendiendo entonces que Dios fue quien los impulsó a pecar? Porque eso a lo mejor podría ser la primera idea que tendríamos cuando leemos en estos 3 versículos la frase Dios los entregó. No es eso. Lo que debemos entender, alguien podría buscar y leernos, por favor, lo que tenemos en Génesis 4, versículos 6 y 7. Este es un buen contexto para entender a lo que se refiere con el Dios los entregó. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado estará a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, el Dios los entregó no es un perece inmediatamente, porque entonces la aniquilación inmediata hubiera sido sobre Caín. Más bien es la forma, la manera, entendamos Dios los entregó, en cómo Él, Dios, trata a los pecadores. Dios los está tratando, en el caso específico de Caín, con gran ternura. No les está dando esa aniquilación inmediata.
les está permitiendo el arrepentimiento. ¿Tú por qué hiciste esto? Tú sabes que Dios no aniquila de manera inmediata, aunque el pecado no puede estar delante de Él. Él es paciente, porque si no lo fuera, ya hace mucho que hubiésemos sido aniquilados. Bueno, otra cosa que podemos nosotros podemos ver dentro de este contexto es la paciencia de Dios. Este detalle de Dios los entregó, también pudiéramos pensar como la paciencia, como una frase en la cual está diciendo, bueno, pareciera que Dios no está haciendo nada, que el hombre, que el pueblo puede hacer lo que quiera y Dios no hace nada, como si se los estuviera permitiendo, como si incluso Él fuera el que les está aventando para que hicieran esto. Vemos nosotros en este contexto la paciencia que Dios está teniendo para con su pueblo, la oportunidad que Dios le está dando para que se arrepienta, para que conmine su actitud y para que se dé cuenta que lo que está haciendo es contrario a la voluntad del Señor. Podemos ver la manera en la que Dios está tratando al pueblo, que es llamamiento con ternura y que es con gran paciencia. Dios está llamando al pueblo de una manera paciente. Dios está pidiéndole al pueblo, le está diciendo que debe de ser. Podemos encontrar varios ejemplos de esta acción de arrepentimiento, de esta acción de paciencia que da nuestro Señor. Pero lo que podemos ver es que este carácter misericordioso que tiene esa paciencia y esa ternura que da el Señor hacia su pueblo, ese tratamiento es con la intención de ser una misericordia redentora. Está conminando al pueblo para que este pueblo regrese y vea que sus acciones, que sus actitudes son pecaminosas. Le está dando la oportunidad de que camine nuevamente en el camino del Señor y que abandone toda esa pecaminosidad. También cuando vemos toda la impureza o la inmundicia, porque vemos en estos textos también que habla sobre impureza e inmundicia, podemos nosotros hacer una comparativa entre el contexto y el significado que le da el apóstol a esta palabra, no solamente en estos textos, sino hacer un paralelismo que cómo usa el apóstol esta palabra en Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Tesalonicenses. Y entonces podemos ver que con base en esta comparativa vemos que el apóstol, cuando habla de esta impureza o inmundicia, se refiere a que estos personas han hecho de sus cuerpos todo menos lo que el Señor demanda de ellos. ¿Qué demanda el Señor del cuerpo de una persona? Templo del Espíritu Santo. Y ellos han hecho con estos cuerpos todo menos templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿a qué nos referimos con todo? No solamente la connotación sexual que realmente hay aquí, y no solamente la cuestión de la depravación que es muy explícita en este punto, sino que el todo abarca más allá. No había un respeto por el cuerpo, no había un cuidado por la salud, no había un cuidado por ese templo del Espíritu Santo.
Y dentro de ese descuido, obviamente, estaban estas transgresiones que eran contra naturaleza. Sin embargo, eran parte de ese todo, no lo único que hacían. Entendamos y veamos que esto era muchísimo más amplio. Por eso el apóstol está culminando a la iglesia de Roma: no vivan como los que viven en Corinto. Porque si bien estas perversiones son las más visibles, no son el todo de lo que se vive aquí. Son más allá. No hay un respeto. Que tu cuerpo te pide agua, alimento, no se le da esa saciedad. O se le da en sobreabundancia, que también es malo. Demasiada comida. Hasta comer mucho más allá de la saciedad necesaria. Eso es lo que había aquí. Nosotros podemos ver también en esta parte que todas estas cuestiones que involucraban esta forma de vivir, impurezas, pasiones, malos deseos, avaricia, etcétera, el apóstol, en el contexto en el cual mencionábamos hace rato sobre la idolatría, los pone como ídolos del pueblo y del tiempo, porque están presentes antes y son atendidos antes y son queridos y son mantenidos mucho antes que alabar al Señor. Es decir, el pueblo, antes de alabar a Dios, prefería realizar cualquiera de todas estas cosas que fueran, ya sea impuras, que fueran avaras, que fueran etcétera, depravadas. Todo eso era preferible hacer antes de alabar al Señor. Eso es lo que el apóstol está mencionando. Bueno, después en el versículo 25 habla sobre este pueblo y vuelve a señalar su idolatría. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios, y aquí hay que entender a qué nos referimos como verdad de Dios, y lo intercambiaron, ¿por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y aquí viene una coma en la traducción y tenemos una bendición. Dice: el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí podemos distinguir dos cosas. La primera, que lo que el pueblo está haciendo, y es lo que les está mencionando el apóstol, les está diciendo: prefirieron la idolatría, prefirieron hacer todo esto, prefirieron todo lo que ustedes crearon con sus manos, todo lo que el pueblo aquí está y construyó con sus manos, prefirieron darle alabanza a ellos antes que a Dios. Ese fue el intercambio que hicieron. Y luego viene, y es una parte muy importante, porque no es característica propia del apóstol estar repitiendo frases, digamos, hechas. Esta bendición que da, el cual es bendito por los siglos, es una bendición que el apóstol está mencionando, y después viene un amén. Este amén está reforzando la idea previa, diciendo: sí, así sea, así es, así será. ¿Qué? La bendición del Señor. Dios, a pesar de todo eso, es santo. ¿Qué es lo que el apóstol estaba mencionando en esto? Bueno, esta verdad que ellos quisieron quitar y hacer a un lado, aunque la hagan y aunque pongan estos ídolos, aunque ellos hayan intentado intercambiarla, aunque ellos hayan querido pretender que la verdad es sus ídolos, finalmente no lo es. Aunque hayan querido ignorar a Dios, este Dios es bendito, santo, es real. Así es. Esa es la fuerza que estaba diciendo el apóstol Pablo al mencionar esta verdad. Porque el apóstol también, cuando leemos sus escritos, a Dios
a Cristo, al Evangelio, también lo menciona en varias ocasiones como la verdad. Y conoceréis la verdad. ¿Qué es esa verdad? Dios, Cristo. Esa verdad, que es la que aquí, en este contexto, han intercambiado, aunque tú no quieras, existe, es bendito, es santo. Eso es lo que podemos nosotros ver en esta parte. Después de que hace esta relación y de que el apóstol nos está enseñando y nos está mencionando que es real, viene los siguientes dos versículos, el 26 y el 27. Dice, y pareciera que entonces es Dios el que les está diciendo, ustedes lo pueden hacer, porque yo quiero que ustedes lo hagan así. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Bueno, aparte de lo obvio que hay aquí, lo primero que debemos de encontrar es, uno, Dios no es el autor del pecado. No debemos ni podemos pensar que Dios tomó al pueblo y le dijo, ven y peca. Y una explicación muy amplia y muy detallada de esto lo podemos nosotros encontrar en Santiago, en la epístola de Santiago. El hombre peca de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, de lo que hay en su corazón. De ahí peca el hombre, de lo que el hombre quiere en su corazón. De ahí la bendición de que el Señor nos guíe y nos transforme este corazón, porque entonces lo que antes fácilmente íbamos y queríamos y hacíamos y deseábamos, ahora el Espíritu Santo nos pone un freno y empieza por la conciencia y después hasta llegar al freno físico de ya no hacer y cometer ese pecado. Que entonces ya no cometeremos pecado, no, claro que sí. Sin embargo, existe el arrepentimiento verdadero y ya no está el querer ir y buscar y hacerlo y el querer hacerlo en cada instante. Eso es lo que podemos tener aquí. Ahora, ¿por qué menciona primero la perversión entre mujeres y después la de que hay entre hombres? Porque una sea más pecaminosa que otra. No, simple y sencillamente es cuestión de mencionar uno primero y otro después, dando en este caso con el que está entre los hombres el mayor énfasis de la perversión que podía haber existido aquí, y no diciendo que una sea menos que lo que tenemos en la otra. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Parte de ese todo. Una parte que era muy evidente y que era muy obvia en la forma de vivir de los corintios, de los cuales está previniendo el apóstol a los romanos. Miren, esto es lo que está pasando en este lado. Prevénganse para que no pase allá. ¿Qué otra cosa lo que tenemos que ver aquí? Primero, lo que tenemos y lo que el Señor nos quiere y lo que dar a entender o que quiere que veamos con esto. Primero, no la orientación sexual, heterosexual u homosexual, no es el punto principal en este par de textos, porque eso es obvio que es pecado. Aquí lo que el Señor está dando a través del apóstol es la connotación de la vida sexual de las personas. Lo que hay
en la bendición de la sexualidad de los matrimonios y la condenación que hay en la sexualidad fuera del matrimonio. Eso es lo que está viéndose aquí. Esa sexualidad fuera del matrimonio tiene sus consecuencias. Y en este caso, toda esta depravación que estaba, obvio, se estaba dando fuera del contexto del matrimonio. Y como vamos a ver un poco más adelante, que aplica a este punto, pero no solamente a este, sino a toda una lista de desviaciones que hay mencionadas aquí en esta parte de la Escritura, es no solamente el practicarlo, sino el tolerarlo. No, y esto es complicado, hermanos, porque en muchas ocasiones nuestra actitud, mientras no se metan conmigo, que hagan de su vida lo que quieran. Pues allá ellos, ¿no? Ellos son los que quisieron, ellos fueron los que lo hicieron, refiriéndonos a parejas heterosexuales u homosexuales, hablando de la sexualidad de las personas fuera del matrimonio. Y aquí lo que el Señor nos está enseñando en ambos casos es pecado. El hacerlo, y en este caso también el complacer. Y el complacer con el que los hacen no se refiere a que digamos, ¡ay, qué bueno, ya lo hicieron!, etcétera. No es precisamente ese tipo de complacencia, sino se refiere a la complacencia que se da con el hecho de, está bien, soy tolerante con eso que estás haciendo. Está bien si tú quieres hacerlo, mientras no le hagas daño a nadie. A esa complacencia es a lo que se refiere. Bueno, obviamente, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra para su propia carne, dice, o es lo que vemos aquí, obviamente, habrá una consecuencia. Habrá una consecuencia por las rupturas de las leyes que el Señor ha dado en su cosmos, en su creación, y habrá una consecuencia porque es una ruptura de la ley que el Señor ha dado. En la siguiente parte vemos que ellos no tenían ningún reparo, no tenían, digamos, ¿cómo decimos actualmente? No tenían empacho en hacer lo que estaban haciendo y como lo estaban haciendo. En los siguientes versículos vemos, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, nuevamente vemos lo que ya habíamos mencionado, de Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lo que vemos nosotros en esta parte es simple y sencillamente a ellos, si queremos mencionar estas palabras, les valía si Dios se los permitía o no. Tienen una conciencia cauterizada. Y sin embargo, nuevamente vemos esa frase de Dios los entregó. Porque a pesar de que ellos hacían lo que hacían y que, como hemos visto, ha sido contra la ley de Dios, Dios les está teniendo paciencia. Dios les está llamando y culminando para que tengan, o les está dando la oportunidad de tener ese arrepentimiento. Y sin embargo, como menciona el apóstol al principio de este texto, dice, a ellos no les importa. Dicho en nuestras palabras actuales, les valía. Aunque Dios les estaba llamando y tenían paciencia, ellos hacían oídos sordos. Y aquí viene algo complicado en los siguientes versículos. Porque mencionábamos en la primera pasada, a lo mejor pareciera que nada más es una connotación y un texto que habla que en contra de la sexualidad, de la homosexualidad y de las relaciones extramaritales previas o posteriores a un matrimonio.
cualquier relación fuera del matrimonio. No es ahí nada más. Vemos nosotros en los siguientes versículos del 29 al 31 una lista de 21 conductas, 21 pecados, 21 actitudes, situaciones, 21 pecados que los corintios estaban haciendo. Dice en la parte final del versículo 28, para hacer las cosas que no conviene. Y entonces empieza la lista. ¿Cuáles son estas cosas que no conviene? ¿Y a qué se refiere ese no conviene? Ese no conviene refiere a las cosas que van contra la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Sus mandamientos, pero también la ley biótica. Por ejemplo, las leyes que Él ha puesto en la creación. El rompimiento de estas leyes tiene consecuencias. Lancen una piedra verticalmente hacia arriba y quédense ustedes ahí abajo. ¿Qué es lo que va a pasar? De un buen coscorrón no se van a salvar. ¿Por qué? Hay una ley, que es la de gravedad, que jala todos los objetos hacia abajo. Llega un momento en el cual la piedra deja de ascender y entonces empieza a descender. Y si ustedes no se quitan, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un coscorrón. Hay una consecuencia. Y vemos entonces una lista. Esta lista de vicios mencionados en estos versículos no es una lista exclusiva aquí, sino que el apóstol esta lista la repite muy similarmente en Romanos, que es la que tenemos aquí, en Corintios, en la primera epístola, en la segunda epístola, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en Tesalonicenses, en Tito, en las dos epístolas de Timoteo y en Tito, encontramos una repetición de esta lista. ¿Qué significa? ¿Que a lo mejor había ya una lista hecha o predispuesta? No necesariamente. Significa que el apóstol estaba preocupado de que estas eran conductas recurrentes entre los miembros de las iglesias y entre los miembros de las poblaciones en estos lugares. Y esta lista podemos verla dividirla en tres grupos. Uno de cuatro vicios o 4 malas actitudes que empiezan con llenos de toda clase de, y vemos 4 cosas. Después otro vicio, grupo de 5 que se introducen con la frase llenos de, y luego un último de 12 que comienza con chismosos. Y dentro de ese podemos nosotros encontrar un subgrupo en los últimos que tienen el prefijo a, que significa sin o carentes de, que no tienen, y luego la palabra. La mayoría de los teólogos han encontrado estas divisiones, acertada. Sin embargo, lo que nosotros podemos ver es, primero, está refiriéndose a la injusticia, a la maldad, a aquellos que realmente les gusta hacer lo malo, a la avaricia, refiriéndose a los que prefieren tener cosas materiales y dinero por sobre todas las cosas a costa de lo que sea. Y mucho se puede hablar de esto. Envidia, me gusta lo que tienes y yo lo quiero para mí, cueste lo que cueste. Tenemos también de los homicidios, y la avaricia y la envidia generalmente llevan a los homicidios, pueden llevar a los homicidios. Contienda, busco pleito, un busca pleito, engaños. ¿Qué otra cosa encontramos en los engaños? La malicia, engaño y malicia, es decir, ni te digo la verdad,
Y lo que te digo, ya te lo digo de una manera tendenciosa para buscar algún problema. Malicia. Otro grupo, y que no solamente se repite en estas partes, y que no solamente es el apóstol Pablo el que habla sobre la lengua, los chismosos. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Hemos hablado también en muchas ocasiones, y la Escritura le da un punto muy importante al no decir la verdad, al decir las cosas modificadas. ¿Qué habla sobre los chismosos? No van a entrar en el reino de los cielos. Y dice el apóstol Santiago que la lengua, aunque es uno de los órganos más pequeños, es uno de los más dañinos. Otro peligro de estos chismosos y calumniadores. ¿Qué es un calumniador? El chismoso es cobarde porque no dice las cosas de frente, y el calumniador es cínico porque da la versión, y lo que el chismoso no dice de frente, el calumniador sí lo dice, y ambos, su consecuencia es la muerte, es decir, la no presencia con el Señor. Y están a la par de los aborrecedores de Dios, y están a la par, ojo, porque todos estos están a la par de todas estas perversiones que ya hablamos antes. ¿Se dan cuenta? Que aquellos no son pecadorzotes, sino que los que practican estas otras cosas, que son las actitudes y las desviaciones normales de la vida con las cuales vivía el pueblo, están también en esta lista, y es repetitiva, ya vimos en cuántas partes. Es decir, había una preocupación real del apóstol porque el pueblo vivía bajo estas actitudes. Y tristemente, no podemos excluirnos de esta forma de vivir, de estas iglesias. Sin embargo, gracias a Dios, tenemos esta palabra que el apóstol puso en estas epístolas como consejos que finalmente vemos que es palabra de Dios y que nos está llegando a nosotros. Cuidado con estas actitudes. Los calumniadores, los insolentes también, los arrogantes. ¿Qué es la arrogancia? Los que miran de arriba para abajo. Por lo que sea. Cuestión académica, cuestión deportiva, cuestión intelectual, cuestión monetaria, etc. Esos también cuidado. Esa actitud de arrogancia. Los fanfarrones. También los fanfarrones. Es otra de las cuestiones que tenemos aquí. Los inventores de nuevas formas de maldad. ¿A qué se refieren los inventores de nuevas formas de maldad? Pues a los que nada más están buscando a ver cómo transgredir la ley. Los que viven bajo el lema de ¿para qué se hicieron las leyes? Sino para violarlas, para quebrantarlas. Es más bonito hacer lo que está prohibido. Los que viven bajo esos lemas, ellos son los inventores de nuevas formas de maldad. Los desobedientes a sus padres también. Recordemos, honra a tu padre y a tu madre. Y dentro de esta ley, es un mandamiento muy importante. Tan importante que es el primer mandamiento que tiene promesa. Es el primer mandamiento que tiene una promesa dada por Dios para el que cumpla este mandamiento. Los anteriores es una relación de tienes que obedecer y tienes que cumplir con esta parte. Y este es el primer mandamiento con una promesa. Esa es incluso esa parte. Otra cosa, los insensatos. ¿A qué se refiere con los insensatos? A los que no piensan y simplemente
perdón la expresión, se avientan a hacer las cosas como el borras, sin medir las consecuencias. Eso es insensatez. El decir, ¡ay voy mundo! Y me aviento Jerónimo. No, eso es insensatez. Contra estos, leamos Proverbios. Leamos Proverbios. Ahí hay mucho consejo contra la insensatez. Los desleales. ¿Quiénes son los desleales? Los que te digo, sí, ahí voy a estar, cuenta conmigo, yo lo hago. Y llega el momento, ¿y qué hay? Esos son los leales. Los despiadados, ¿cuáles son? Creo que me salté uno. Implacables, sin misericordia, quienes habiendo implacables, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, personas que su actitud no es más que cambiante, no es más que soy yo y vengo yo. Todas estas cosas el apóstol Pablo había visto que el pueblo las hacía. Él veía un peligro en estas actitudes, en estas pasiones que se infiltraran en la vida cotidiana de los miembros de la iglesia. Por eso se detiene tanto en esta lista y por eso la menciona y la repite no una, sino varias veces. Y no a una sola iglesia, sino a varias iglesias, porque son peligros latentes. Y finalmente, en el versículo 32, tenemos una sentencia triste. Tenemos una sentencia triste porque dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, quienes conocen la verdad de Dios, quienes conocen su voluntad, aún así, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es decir, yo sé que eso que estás y que está haciéndose está mal. Sin embargo, yo lo hago, permito que los demás lo hagan y hasta me complazco en que los demás lo hagan, en hacerlo, o incito incluso a que los demás lo hagan. Por eso, hermanos, no solamente los que permiten, o no solamente pecan en este caso, los que hacen estas cosas, sino el que conociendo la verdad, no evita que se hagan, sino las tolera, o incluso hasta las fomenta. Y viene entonces la sentencia. ¿Cuál es esta sentencia? Los que las hacen, las toleran, y los que las incitan para que las hagan, su consecuencia es la muerte. ¿Qué muerte? Es decir, el no estar con Dios. Muerte. Y dice, bueno, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Para concluir, hermanos, ¿qué es lo que podemos nosotros entender o ver en esta parte? Bueno, primero, el hombre es pecador, sí, y su tendencia es a amar el pecado. Y esa tendencia y esa naturaleza del hombre era evidente en esta parte. 2, la paciencia de Dios. Porque a pesar de que los pueblos vivían como vivían, y ya explicamos lo que significa la frase vivir como en Corinto, toda la depravación que esto pudiera existir, aún así Dios les permitió, o Dios les entregó a sus pasiones. Es decir, como ya lo explicamos, Dios les tenía paciencia. Pareciera, dijéramos o mencionamos, que pues no, Dios les está permitiendo que lo hagan y demás, les está dando la oportunidad del arrepentimiento, porque Dios no es el que hace que el hombre peque. Como menciona Santiago, el hombre peca por sus propias concupiscencias, por sus propios deseos, por su propia naturaleza.
¿Qué es otra cosa que debemos decir? Podemos ver que contra este mal, ¿qué es lo que tenemos? La redención. ¿Cuánto nos cuesta esta redención, que es la contramoneda y la contramedida de todos estos males? ¿Cuánto nos cuesta esta redención? Nada. Esta redención es una redención gratuita. Bueno, lo que podemos ver, resumiendo y finalizando, la salvación contra esta y todo el pecado es dado por fe. La realidad es que este capítulo finaliza con esta nota lúgubre, si lo queremos ver de esta forma. Quienes desobedecen siendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Son muchos, hermanos, los vicios, son muchos, hermanos, las actitudes contrarias a la ley de Dios. Son muchas las cuestiones y las coincidencias que nosotros podríamos encontrar entre estas actitudes, entre esta lista, y que la encontramos repetida en muchas partes de la Escritura, dadas por el mismo apóstol, y nuestra propia vida, si hacemos un análisis sincero y concienzudo. Sin embargo, hay dos caminos. Uno, la nota que denota la realidad, que es con lo que concluye el apóstol, donde dice que los que se complacen y los que las hacen son dignos de muerte, o la primera parte del capítulo, donde vemos que la contramedida para contrarrestar la maldad del hombre es la redención. Quiere el Señor que el Espíritu Santo toque nuestros corazones para que podamos nosotros vivir y caminar según lo último, no complaciéndonos con aquellos que hacen todas estas perversiones. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Dios, que estás con nosotros en esta tarde, te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, entendiendo todas las cosas que esto puede conllevar. Padre, pedimos que tú seas con nosotros, que, Señor, tú nos guíes, que tú nos dirijas, Señor, que tú nos libres, Padre Santo, para que todos estos pecados y más allá, Señor, puedan ser evitados por nosotros, Señor, no por nuestras propias fuerzas, sino porque el Espíritu Santo tuyo, Padre, mora en nosotros. Pedimos tu dirección, Padre, tus misericordias y tu piedad para este pueblo, hijo tuyo, Señor, que se reúne en este templo, la iglesia de Betel. Señor, te pedimos que tú tengas misericordia, que tú, Padre Santo, nos ayudes para poder vivir la vida, Señor, conforme a tus ordenanzas, y podamos nosotros ver, Padre Santo, que tu palabra, tu ley, Señor, es mucho mejor, Padre, que poder estar viviendo contra ella. Padre, te pedimos que tú seas con nosotros, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Pueden, hermanos, tomar su lugar.